Bueno, entonces, como les decía, la clase de hoy es muy breve. Es una pequeña pincelada, casi que es un repaso de temas moleculares, de PCR casi. Y hay una breve práctica que sí tienen que hacer, que está en el TEC Digital. En el TEC Digital, en el folder de la clase, está esa práctica virtual. Ahí viene un laboratorio que es el de Mega 11, que es un programa de filogenia, donde tienen que hacer unos árboles. Yo voy a explicar brevemente aquí en clase para que vean cómo se usa el programa, pero en sí la práctica lo describe paso a paso, sin ningún problema. Y es para que se vayan relacionando con el programa porque a ustedes les puede ser muy útil, sobre todo aquellos que vayan a secuenciar para sus trabajos, ya que aquí en este programa es un poquito más robusto que los que vemos en bioinformática, y entonces pueden hacer análisis de lo que ustedes ya encuentren en sus proyectos, ¿ok? Estamos. Y también hay un artículo científico, en español, es muy breve, entonces hoy es rápido, pero la idea es que ustedes lo lean, y de hoy en 8, recuerden que hay un tema de quizzes, ¿verdad? Entonces de hoy en 8 hay llamada oral sobre el artículo. El artículo lo vamos a discutir de hoy en 8 en clases. Y damos después paso a lo que es el tema de IRS. ¿Estamos? De nuevo les repito, en el TEC Digital está la práctica de Mega 11, y esa tienen que entregarla de hoy en 8. Y más las preguntas que vienen ahí. No es una pregunta, no es una práctica larga, es relativamente corta, pero no les recomiendo que lo hagan el mismo día, porque hay análisis que la computadora los hace, pero toma su rato. Entonces ustedes fácilmente pueden encenderla el sábado y el domingo sigue analizando. Entonces les recomiendo que lo hagan con tiempo. La práctica se entrega en grupos, en los mismos grupos de los trabajos del proyecto. ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Todo claro, perfecto. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, en esta foto, como bueno, ustedes pueden ver fácilmente un campo es un cultivo, y yo les pregunto, ustedes como biotecnólogos que ya fueron de gira, y que estuvieron ahí paseando por todo el bosque de, del TEC, ¿qué se imaginan que está pasando ahí? ¿Qué es lo que ven ustedes? Mariana, ¿qué ve usted en la em, foto? Suelos que logran que crezcan plantas. Muy bien, ahora veámoslo al otro lado. Plamen, ¿qué ve usted? Ya Mariana dijo algo que es cierto, ahora, pero dele vuelta. ¿Qué también vemos? No sé, o sea, no se me ocurre nada más de las plantas y el suelo, la verdad. Vea, ya Mariana le dio una pista. Vea la inversa. Mariana dijo que ve suelos donde crecen algunas plantas. ¿Qué vemos en la foto? Pues, no sé, varias plantas en un cultivo. No sé, no se me ocurre más. ¿Qué ve Caleb? ¿Qué ve en la foto? O sea, Mariana dijo, hay plantas que logran crecer, pero ¿qué más vemos ahí en la foto? Si ustedes ven ese campo, ¿el campo está bonito o está feo? Se ve bonito, creo yo. Se ve bonito. Sí. Brian, ¿usted qué piensa? Yo lo veo como seco. Ok, muy bien. Brian lo ve seco, y Gingy también dice que soy yo o hay plantas muertas. No, hay plantas muertas, definitivamente, hay huecos, hay parches. Este campo no es bonito, ni cerca. Ustedes ven a esto, a una plantación, y es de llorar. Ven, como dice Mariana muy bien, hay parches de zonas donde las plantas están creciendo, y hay otras
donde vemos huecos. Si ven al centro de la foto, hay zonas que están erosionadas. Lógicamente, a la derecha hay como un canal, posiblemente un riego ahí, pero en el centro podemos ver parchones en el suelo. Y eso es una característica típica de algo llamado un suelo supresivo, donde ustedes, y sobre todo pasa en Costa Rica, o en países como Costa Rica, que tiene microclimas, donde ustedes a veces literalmente caminan 10 metros y está lloviendo y en otra zona no. Y esos microclimas llevan a que ustedes vean una alta diversidad. Es más, no vayamos muy lejos. En la gira que tuvimos en el Tecnológico de Costa Rica, hace 15 días, vean cómo en una zona tan pequeña podíamos ver terrenos sumamente diferentes y lógicamente eso lleva a que tengamos una diversidad diferente, que puede ser para bien o puede ser para mal. Y así como digamos, vemos zonas erosionadas en el centro donde no crece nada, veámoslo como decía Mariana, también hay zonas donde crecen y puede que ahí haya una micropoblación que pueda estar favoreciendo el crecimiento de plantas. Entonces, no solamente es que el suelo logra que plantas crezcan, es que hay un ambiente específico que involucra lo que son condiciones climáticas, lógicamente, pero también una serie de diversidad microbiana que puede promover el crecimiento de plantas. Y esto va a ser porque va a darle las condiciones para que crezcan, ya sea por un tema de creación de nutrientes o un tema de control de plagas y enfermedades. Entonces, cuando uno ve parchoso un suelo, uno dice como, bueno, hay zonas que no crecen plantas, entonces de todo mal, pero hay zonas que sí. Ahora, ¿es un tema de erosión? ¿Es un tema de tratamiento? ¿Es un tema de suelo? ¿O es un tema de supresión? Y entonces la pregunta aquí es, ¿qué sucede en estos parches? Que en unas partes sí crecen plantas y en otras partes no crecen plantas, siendo un lugar que en teoría debería ser uniforme y sobre todo si es una zona agrícola. ¿Ok? Entonces, por eso es para introducir un poquito al tema, pero vamos a irnos, años atrás, vamos a devolvernos en la carrera y vamos a ver una técnica que en buena teoría ustedes manejan súper bien, que es el PCR, que significa cadena de reacción de polimerasa. Entonces, Juliet, ¿cómo trabaja el PCR? Facilísimo. ¿Se me escucha? Sí, claro, perfecto. Aquí. Eh, Básicamente es amplificar una sección de ADN a partir de, bueno, con ayuda de primers, que se Ajá, unen a esa región en específica que se quiere amplificar. Y por ajá, medio de diversos ciclos se va amplificando, como muchas excelente. veces. No, muy bien, buenísimo. Y cuando dice ciclos, ¿a qué se refiere con ciclos? Como un ciclo de desnaturalización, entonces también ahí influye pues la temperatura y luego ya también para hibridar, entonces también es una temperatura en específico y Ah, así. ok, déjelo ahí y que Giovanni le ayude. Giovanni, ¿cómo es el tema de los ciclos que explica Juliet? ¿Cuáles son los ciclos de un PCR? Bueno, básicamente son los ciclos que son necesarios para que el ADN, bueno, el ADN normalmente está junto, así no se replica. Entonces hay que imitar lo que pasa normalmente dentro de la célula. Entonces Ujú. primero se naturaliza para abrir las cadenas, entra la polimerasa, va replicando, tiene que volver a bajar porque si no, no se pegan, seguiría ¿Qui- desnaturalizado y así qui- consecutivamente hasta tener la cantidad de copias necesarias. Muy bien, perfecto. Entonces ahora, ¿quién anda por ahí? Eh, ya, ¿quién está por aquí? Dios mío? Alexander. Ok, ya le han ayudado mucho, pero así con temperaturas, así, temperaturas específicas. Ya le han dicho el tema de los ciclos y que sube y que baja y el tema de la polimerasa, pero ya así, pregunta de examen de molecular, ¿verdad? Es un semestre, creo que fue, ¿no? Molecu. ¿Cuáles son los 3 ciclos y cuáles son los rangos de temperatura que trabaja un PCR? Creo que el ciclo de desnaturalización lleva una temperatura de más de 72 grados centígrados. Luego el de anillamiento, creo que era como entre 55 y 65 grados centígrados. No estoy seguro. Y no me acuerdo el último, profe, el rango de temperatura. Monserrat, ¿usted está de acuerdo?
con lo que dice el compañero? De ahí. Yo diría que sí. Sí, Marelin, ¿usted está de acuerdo o no? Sí, yo creo que sí. Giovanni, regresamos a usted. ¿Usted está de acuerdo con lo que dicen sus compañeros? Bueno, yo lo conozco por otro nombre que sería que es desnaturalización, amplificación y el otro no Ajá. recuerdo muy bien. Y la Pero, forma- por ejemplo, desnaturalización creo que requiere que sea más de 90 Ah, ok, grados. ajá. ¿Y anillamiento cuánto? Ese creo que sí está como entre a los 50 grados más o menos. 50, ok. ¿Y el otro? Ujú, Falta uno. falta uno. Falta uno, pues ya contestó. Entonces Gingy le sigue. ¿Cuál es el último que falta, Gingy, para ya cerrar con este capítulo? Creo que es el de elongación Ajá. y eran de 72 grados para que la polimerasa funcionara. ¿Usted cree o está segura? ¿Cómo que Creo, cree? estoy segura. Entonces. ¿Estamos en un curso de biotecnología o me equivoqué de carrera? No, estamos en curso de biotecnología. Entonces, ¿está segura sí o no? Sí, estoy segura. Ah, ok, excelente, sí, muy bien. Exacto, son 3 ciclos de temperatura, 95 grados para que la cadena se rompa, de 50 a 60 grados para que los primers se peguen, se anillen a la cadena, a cada cadena sencilla, y 72 grados, que es cuando la Taq polimerasa empieza la extensión. Entonces, a partir de una cadena simple, bueno, una cadena doble, se abre, se forman 2 cadenas simples y ahora tenemos una cadena doble. Perdón, 2 cadenas dobles más bien. Y sobre eso son una serie de repeticiones que van entre las 30 y 35 veces y se produce entonces ADN de forma logarítmica. Entonces van a tener una gran cantidad, van a tener billones de copias a partir de una sola. Ahora bien, ¿cuáles son para ustedes la parte más crítica de un PCR? Hay una parte que es crítica y que es la que me define al final el perfil o me define la identidad de un PCR. ¿Cuál es, Mariana? El annealing de los primers, Ah, excelente, muy bien. ¿Y por qué? porque primero, si no se unen a la secuencia de ADN, no vamos a tener pues el producto que buscamos. Y Ujú. segundo, porque si no son lo suficientemente específicos o etcétera, tampoco vamos a tener como la información que buscamos. Muy bien, excelente, totalmente. La parte más crítica es el tema de los imprimadores. La desnaturalización es casi que es estándar, o sea, 95 grados y eso no va a variar. La extensión se mantiene y lo que puede variar un poquito es el tiempo, que va a depender del tamaño del amplicón que ustedes hagan. Entonces, un amplicón muy grande de unas 2000 pares de bases ocupa lógicamente más tiempo de extensión. Un amplicón más pequeño, pues ocupa menos tiempo de extensión. Entonces, un amplicón generalmente de 500 pares de bases con 30 segundos de extensión es suficiente. Un amplicón de 2000 pares de bases ocupa pues un tiempo de alrededor en promedio de 2 minutos. Pero el anillamiento, que es la segunda parte de las temperaturas, el segundo ciclo, es, como decía Mariana, el más importante porque es donde se me pegan los primers y en base, si no se me pegan, pues lógicamente no va a tener el PCR, 1. Y 2, porque en base a estos yo tengo la información, porque dependiendo del primer, yo puedo amplificar diferentes regiones. Recuerden que no es el mismo primer para todo mundo, sino que los primers van a variar, varían, lógicamente que varían en secuencia. Al variar en secuencia, varían en temperatura y en tiempo, pero la secuencia la variamos lógicamente que dependiendo de la región que queremos amplificar. Entonces, si ustedes quieren amplificar hongos, usarán un tipo de marcadores. Si quieren amplificar bacterias, usarán otro tipo de imprimadores. Y aquí es cuando hablamos de las regiones. Dependiendo de lo que ustedes quieran amplificar, se trabaja con diferentes regiones. Hay regiones que son universales y que las vamos a encontrar en todas las especies. Hay otras que son más específicas. Hay otras que tienden a ser
de uso más típico a cierto grupo debido a su estudio. Por ejemplo, en el tema de hongos, trabajamos con ITS. ¿Qué es ITS? Juliet. Ahorita no recuerdo bien qué es, la verdad. ¿Qué es ITS? Vamos a ver. ¿Quién anda por ahí? Henry. Henry, ¿qué es ITS? Paso la respuesta por acá. Sí, déle, pásela por aquí. Por el chat. ¿La está copiando, Henry? Sí. Es una secuencia de ribosomal. Sí, muy bien. ITS en sí significa Internal Transcript Spacer y es, como dice Henry, es una región ribosomal. Se encuentra entre las dos subunidades ribosomales, una pequeña y la grande. Está la LSU, que es y está la que es la corta, y está la grande. Y la región que está intermedia entre cada una de estas es la ITS. Y siempre se ha utilizado mucho más que todo en el estudio de hongos. Entonces, casi que todos los hongos han sido estudiados de manera filogenética mediante la secuenciación de ITS. Ahora bien, en el caso de bacterias, lo que más se usa son las regiones 16S, ya que estos son eucariotas. En el caso de insectos, utilizamos generalmente lo que es el gen de la beta tubulina, o también la región de citocromoxidasa, la que está la 1 y la 2, que son regiones mitocondriales. Y en plantas usamos más que todo la región MATK. Ahora bien, en todos los organismos ustedes van a encontrar casi siempre que la gente usa ITS por una razón, y es que la ITS me ofrece mucha más información en temas de que es repetida el genoma. Quiere decir que no está una única vez, sino que se encuentran varias copias. Esto lleva a un fenómeno de que hay más chance de encontrar mutaciones, porque al haber varias copias, alguna puede estar mutada, y es cuando uno puede encontrar SNPs que me ayuda a ver diferencias intraespecíficas, es decir, entre las diferentes especies, para separarlas una de otra, ¿ok? En el caso, por ejemplo, del citocromoxidasa, es una región mitocondrial. Al ser mitocondrial, solo tenemos una copia. Entonces, es a veces más difícil encontrar diferencias. Esto al final es un arma de filo en ambos sentidos, en el sentido de que si bien por un lado el ITS me ofrece más información, no siempre es tan fehaciente. ¿A qué me refiero? Que al ser tan probable encontrar mutaciones, generalmente un SNP no es suficiente para decir es una especie diferente de otra. En ocasiones uno ocupa más información, que puede ser un tema geográfico o puede ser un tema de nutrición del organismo o otro tipo de pruebas. En el caso de las regiones que son mitocondriales, son más conservadas, es más difícil encontrar mutaciones, pero cuando se encuentran, entonces son más fehacientes a la hora de separar una especie de la otra. Y de ahí eso lleva a que los investigadores han generado una gran cantidad de investigación a la hora de hacer identificación de los organismos, pero de diferentes regiones. No es prudente hacer identificación con una única región, por una razón, ya le digo, Mariana. Cuando ustedes no ven diferencias, es un tecnicismo muy importante. Cuando ustedes no encuentran SNPs, lo que ustedes dicen es, no son diferentes. ¿Por qué? Porque si yo analizo secuencias de ITS entre los organismos y no encuentro ningún SNP, yo no puedo decir que son lo mismo, porque me falta estudiar otro montón de regiones.
Entonces lo que digo es, no son diferentes para ITS. Entonces es un error decir son iguales, porque para que sean iguales tienen que secuenciar casi que todo el genoma. En cambio, cuando ustedes encuentran mutaciones, ahí sí pueden decir que son diferentes, porque lógicamente ya hay una evidencia fehaciente de que son diferentes como tal. Sí, Mariana, perdón. No, porque usted dijo que las secuencias que son mitocondriales son como más conservadas Sí. porque hay menos mutaciones, pero Ajá. al ser en la mitocondria y al estar como expuestas a especies reactivas de oxígeno y todo eso, no es posible que muten más que lo normal. Bueno, se dan mutaciones, sí. Lo que pasa de fijo, digamos, y ahí por eso encontramos algunas diferencias entre especies. Pero al haber una única copia, y ahí si hay una mutación que puede ser deleteria, entonces me lleva a la muerte del organismo, por eso. Entonces, por Ok. eso es que a veces tienden a ser más, son más raras, pero son más fehacientes. Pero es por eso, porque hay una única copia. Entonces, si esta copia se muta, usted sabe que va a mantener la mutación siempre. ¿Me escucho así? Sí, sí, Ok, gracias. perfecto. Ahora bien, a partir de estas diferentes regiones, por ejemplo, entonces es lo que se ha generado en los últimos 20, creo que 20, 30 años, lo que es el barcoding, que es hacer pues, el famoso código de barras para poder identificar organismos. En los últimos 10 años la secuenciación se ha hecho muy barata, entonces hoy todo el mundo secuencia, entonces es lo más común del mundo. De hecho, ojalá yo creo que todos vamos a secuenciar, pero antes lo que se hacía era algo llamado RFLP, que lo puse porque esto es muy viejo, que uno tomaba secuencias de ADN amplificadas por PCR y lo que hacía era cortarlas con enzimas de restricción. Y depende de los patrones obtenidos, uno generaba diferentes identidades o códigos o secuencias, y con esto uno podía ya separar una especie de la otra. Por ejemplo, en el caso de Phytophthora infestans, hay todo un estudio en temas de ITS y se tenía muy bien separado cada especie en base a la cantidad de cortes generadas por diferentes enzimas de restricción, que ya eran como unas fijas, un tándem fijo, y uno tenía un patrón diferente. Y ese patrón me llevaba a poder identificar todas las especies que ven en Phytophthora, y también se hizo mucho en Pythium. ¿Por qué se hizo mucho en esas dos especies? Porque Phytophthora es un modelo dentro de la fitopatología. Si bien Phytophthora no es un hongo, y repito, no es un hongo, es un omicete, es uno de los más estudiados por la fitopatología en este momento. Y de ahí que hay una gran cantidad de información y a partir de este se han generado otros tipos de investigaciones. Pero bueno, como iba diciendo, a partir de Phytophthora y de Pythium, que es otro omicete, se ha trabajado lo que es la región ITS y la región LSU. ¿Qué era LSU, Mariana? Mariana, ¿qué era LSU? Perdón, pero es que no lo escuché. En Phytophthora usamos la región ITS y la región LSU. ¿Qué era LSU? No me acuerdo, era algo ribosomal. Sí, 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 bastante cerca. Alexis. Era de la unidad larga del ribosoma, creo. Excelente, súper bien, sí. Es la unidad larga ribosomal y la región ITS es la que está entre la región larga, la LSU, y la SSU, que es la Short Unit. Entonces, cuando en ocasiones la gente no encontraba mutaciones a lo interno del ITS, valga la redundancia, lo que hacía era estudiar ya las subunidades, la larga y la corta. Eso era como una regla enorme, donde primero estudiaban la parte interna, que es el ITS, y al no encontrar mutaciones o estar no muy bien ubicadas, sino que muy al extremo, lo que hacían era secuenciar las partes que iban más allá, corriente arriba, corriente abajo, que era la LSU y la SSU, que es la unidad corta.
Y de ahí, en base a esto, es que se generaron una gran cantidad de estudios filogenéticos. También se trabajó con lo que es citocromoxidasa para poder relacionar lo que son las diferencias filogenéticas nucleares con las mitocondriales. Y aquí fue muy interesante porque pudieron ver lo que decía, por ejemplo, que preguntaba Mariana, que era más fácil encontrar variabilidad entre el ITS que en el COI, que el citocromoxidasa. En ITS podíamos ver divergencias entre dos especies, por ejemplo, entre Pythium atradenteridium y Pythium intermedium, de hasta un 5%. Sin embargo, cuando trabajábamos con citocromoxidasa, solo veíamos una divergencia de entre el 2,5 y el 4,4, que suena muy poquita la diferencia, pero ya está, en temas de especies es abismal. Entonces, vemos cómo se pueden agrupar de forma diferente a la hora de estudiar diferentes regiones, aunque estemos estudiando las mismas especies. Es decir, vean los árboles a la izquierda y a la derecha y podemos ver resultados completamente, bueno, completamente no, pero sí bastante distintos, donde es muy evidente que son diferentes. Ahora, ¿cuál es la correcta? De nuevo, no es que haya una forma correcta, simplemente se ocupa un estudio que sea más robusto para poder al final definir si una muestra es, en este caso, Atranteridium o Intermedium. Y uso estos dos como ejemplo, pero ahora esto piénsenlo cuando ustedes hacen aislamientos. Y este es un problema que vamos a hablar más adelante del tema de la secuenciación, de que muchas veces, por ejemplo, si estudiamos aquí ITS y secuenciamos y blasteamos, podemos definir cierta identidad de organismos y tal vez no, tal vez era la misma especie, tal vez la divergencia no era tan grande como pensábamos. Y esto pasa absolutamente todos los días y es un problema que se ha criticado mucho a la secuenciación masiva, donde nos hemos dado mucho, y lo vamos a hacer en clases más adelante, donde tenemos la secuencia, blasteamos y decimos, es intermedium, o es atradendirium, y no es tan fácil decir eso. Necesitamos más pruebas. Generalmente, inclusive, cuando la gente hace metagenómica, usa una región, que tiene la ITS o la 16S, pero no son tantos los estudios que hacen múltiples estudios de múltiples regiones, pudiendo dar una mayor, haciendo un estudio más robusto para evidenciar la verdadera diversidad genética. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si hacemos un estudio metagenómico para ver diversidad genética, podemos definir una cierta variabilidad cuando en realidad puede ser menor o mayor si utilizáramos otras regiones al mismo tiempo y así tener un mejor entendimiento de cuáles son los organismos que están presentes. Esto es de suma importancia, sobre todo cuando trabajamos a nivel agrícola y a nivel médico. A nivel agrícola, por un lado, porque hoy la agricultura inteligente consiste justamente en no un organismo, sino tener consorcios, o sea, grupos de organismos que puedan de nuevo generar parches, pero parches donde sí crecen plantas que promuevan el crecimiento de plantas. Y por otro lado, en el tema médico, para entender mejor las enfermedades que son complejas, porque como creo que hablamos algún día, una enfermedad en ocasiones no es solamente un agente causal, sino que es la relación de varios organismos trabajando simultáneamente, donde inclusive uno no es el patógeno per se, sino que lo que hace es brindar las condiciones bioquímicas para que el verdadero agente causal genere la enfermedad. Entonces, en ocasiones, y lo mismo pasa en la parte agrícola, puede haber que haya un patógeno que no sea, valga la redundancia, tan patogénico, pero que hay otros que le dan las condiciones para que aumente su patogenicidad. De ahí que es muy importante entender no solamente el agente causal, sino las condiciones que llevan a que se dé la enfermedad, tanto agrícola como en humanos, y dos,
cuáles son los organismos que pueden llevar a esas condiciones, porque no son condiciones aleatorias, sino que son condiciones promovidas en muchas ocasiones por otro tipo de organismos, ¿ok? Y por eso es que además de trabajar en lo que es la parte de regiones, como lo es la ITS, MATK, citocromoxidasa, pertubulina, 16S, y ahí podemos seguir con más regiones, es importante trabajar con lo que es la genómica funcional. ¿Qué es genómica funcional? ¿Quién anda por ahí? Alguien que se me fue, no lo estoy preguntando. Pablo Esteban, ¿a qué nos referimos como genómica funcional? Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, fuerte y claro. Un campo de biología molecular Ajá. eh, 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 que utiliza, no sé, la acumulación de datos eh, producidos en los proyectos de genómica Ok. para funciones, Bueno, interacciones entre los genes, no sé. la batalla está simpática. Vamos a pasar un buen inicio. Seguimos con Marelin. ¿Qué agarra usted de lo que dijo Pablo Esteban? ¿Qué empieza usted cuando llega ese título de hay una analogía entre los genes estudiados que no generan expresión y los codificantes? ¿Y qué entendemos por esto, por genómica funcional? Pues como que sí comparto la idea como de que es como utilizar los datos que ya tenemos, como ya los genes estudiados, los que están en las bases de datos, y como, no sé, estudiar las interacciones que tienen estos con los codificantes, como saber Eso. cómo se relacionan y cómo funcionan, no sé. Excelente, muy bien. Esa está buenísima. Donde uno puede verlo aquí de dos vías. Uno es relacionando, por ejemplo, regiones codificantes con regiones no codificantes, que estén relacionados uno con el otro. Donde yo, por ejemplo, puedo inferir que cuando tengo algún tipo de amplificación de alguna región del genoma, aunque no sea codificante, esté relacionada con alguna región codificante, por ejemplo. Ahorita hablamos de esa más profundo. Y la otra es cuando directamente hago el estudio de los genes que me generan proteínas. Entonces, por ejemplo, en el caso de Fusarium, lógicamente hay una gran cantidad de estudios en lo que es la región ITS, que es la clásica. También hay una gran cantidad de estudios en lo que es la región de citocromoxidasa, que es un poquito igual de clásica, no tanto, pero igual de clásica. Pero hay otra que es un poco más importante, que es el estudio de las fusarinas. Las fusarinas son proteínas producidas, o son toxinas, perdón, producidas por Fusarium. Y estas fusarinas, por ejemplo, bueno, como dije, ya son cancerígenas. Entonces, la gente ha estudiado mucho la presencia de la proteína como tal o de los genes que la expresan para poder analizar los niveles de toxicidad que puede haber en un cultivo. Lastimosamente, muchas veces se encuentran muchas fusarinas en cultivos orgánicos, porque los fungicidas, al no ser tan eficientes, siempre hay una población remanente de fusarium que puede producir fusarinas. Entonces, de ahí que es muy importante siempre estar buscando la presencia de fusarinas y se encuentran mucho en cultivos orgánicos. Ahora bien, de nuevo, ¿por qué es importante estudiar las fusarinas? Porque estas son de nuevo cancerígenas y hay unas que son más tóxicas que las otras. De ahí que se ha hecho un estudio, por un lado independiente de las fusarinas, para ver su toxicidad, pero al mismo tiempo se hace un estudio relacionado con ITS y citocromoxidasa para ver de forma indirecta, ya sea por la identificación del organismo presente, ver cuál fusarina está produciendo. Entonces, a pesar de que son genes diferentes, uno sí puede hacer la interrelación de ver qué especie me está produciendo cuál fusarina. Al final es lógicamente más importante ver la fusarina, pero por la información de ITS puedo identificar bien cuál organismo es el que está presente. Ahora, en el tema de
que explicaba muy bien Marelis, digamos, el tema de sacar la información a partir de regiones no codificantes, que es un QTL. ¿A quién no le he preguntado? A Montserrat, ¿qué es un QTL? Montserrat. Otra vez, profe. ¿Qué es un QTL? ¿Vieron QTLs en mejoramiento genético, todo esto? Creo que lo he visto. No sé, la verdad, no me suena. Pídale ayuda a alguien. Mariana, ¿qué es QTL? Es como un locus Ajá. que básicamente tiene como el gen o bueno, sí, como el gen que determina como alguna característica que se puede ver fenotípicamente. Y Excelente. entonces, Ajá. si hay modificaciones, se puede observar cualitativamente. Ok, súper bien. Exacto. Cuando uno trabaja con poblaciones segregantes, uno hace un estudio de QTL y uno de nuevo puede hacer estudios indirectos o directos para ver las regiones que contienen ciertas características y ver su patrón de heredabilidad. Esto se usa mucho, sobre todo en cultivos, para ver resistencia y producción. Tenemos siempre lo que son las características cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas son generalmente un gen, cualitativas son varios genes. De ahí que, de nuevo, uno por genómica funcional puede relacionarlo con regiones como MATCA para ver la presencia de ciertos grupos de genes que van a estar directamente relacionados con un tema de productividad o de resistencia. Ahora bien, cazar todos los genes es muy difícil, entonces uno lo que hace es que de manera indirecta puede estudiarlo. Ahora bien, sobre esto se han generado muchas técnicas para poder estudiar lo que es diversidad genética. Y es que, de nuevo, así como tenemos suelos supresivos, podemos también tener condiciones generadas por la misma actividad humana que puedan afectar el medio ambiente, que puede ser, de nuevo, a nivel agrícola, a nivel ambiental o a nivel médico. Todo, recuerden que lo dijimos en una clase, creo que fue en la de Fórmula, bien. Todo lo que hace el ser humano tiene un efecto negativo en el ambiente. La pregunta es, ¿qué tanto? Y uno lo que busca es minimizar ese efecto. Entonces veamos un ejemplo básico que es en un cultivo agrícola, donde yo tengo un tractor, por ejemplo, que lo necesito, pues ya sea para cosechar o para arar o para lo que es manejar el suelo. Y eso me va a llevar a que se dé una compactación y una no compactación también, valga la redundancia, del suelo. Donde yo paso, lógicamente lo que hago es compactar el suelo y el resto del suelo queda pues más suelto y más libre. Y esto puede llevar a afectar la diversidad microbiana. Una técnica que se generó son los microarreglos, que los microarreglos me permiten estudiar de manera masiva una gran cantidad de muestras. Ustedes vieron en molecular y en bioinformática lo que era un PCR simple y un PCR múltiplex, donde en un múltiplex uno podía amplificar 2, 3 regiones al mismo tiempo, 4, tal vez 5 ya era como complicado, pero se podía, digamos. Pero cuando uno quiere amplificar 300 muestras o quiere identificar 300 tipos diferentes, ya se complica mucho. ¿Cómo trabaja un microarreglo? Un microarreglo, recuerden que es básicamente una membrana o una base que va a tener un enlace amino, un aminolink. Y este enlace amino lo que tiene es pegado una cadena simple de ADN que va a actuar como un primer. Entonces, uno lo que tiene es una membrana con un montón de spots, con un montón de muestritas. Voy a poner una foto aquí como esta. Y cada spot, cada puntito negro que ven ustedes ahí corresponde a un imprimador. Ahí hay pegado un imprimador. Uno diseña, por ejemplo, estos microarreglos que pueden ser de tela, de plástico,
de metálicos de vidrio con diferentes secuencias, cada una de nuevo siendo un imprimador. Por ejemplo, estos fueron diseñados para Phytophthora y para Pythium. Estas tienen la capacidad para analizar todas las especies de Phytophthora y todas las especies de Pythium conocidas. Si yo tomo una muestra y de suelo y amplifico con primers específicos para omicetes, lo que tengo es una región conservada para estos organismos. Si yo la pongo en contacto con la membrana, ¿qué creen que pase? Y esto ya lo explicamos. De nuevo, tengo un producto de PCR que amplifiqué. El ejemplo que ustedes hicieron en el laboratorio. Tienen una muestra de suelo, amplificaron por PCR y lo pusieron en contacto con una membrana. Imagínense un pedacito de tela de este tamaño. Y cada spot es una muestra diferente o una especie diferente de Phytophthora. ¿Qué creen que pase? Pregunta de examen casi. Yo tengo una muestra de suelo. Le saco el ADN y amplifico por PCR. Pongo el producto de PCR en contacto con la membrana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen que pase? ¿Clamen? Bueno, pues amplificarán bueno, primero se amplificarán las regiones que pues se delimitaron con los primers y pues en la membrana se unirán las regiones amplificadas y que sean como, digamos, no sé, homólogas al microarray. Ok, buenísimo. ¿Quién está de acuerdo con Plamen? Levante la mano. Nadie nadie está de acuerdo con Plamen. ¿Por qué no están de acuerdo con Plamen? Brian, ¿por qué no está de acuerdo con Plamen? ¿Por qué no le está dando su voto? Hay 3 personas, perdón, hay 3. Está Caleb, Marilyn, Juliet, Roberto, Mariana, Alexander, Plamen ya está popular. Henry, Gingy, Brian, ok, Giovanni se sumó. Montserrat, Pablo. Bueno, imagino que usted va por usted. Montserrat y Pablo no están de acuerdo. ¿Por qué no están de acuerdo? Profe, yo sí estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo? No Pablo, soy la ¿por qué no más. está de acuerdo? Es que tengo la clase en el teléfono y la Ok, verdad ok. duró mucho. Bueno, la verdad es que le voy a dar el punto a Plamen. La verdad es que, vamos a ver, el principio está bien. Técnicamente hablando, no pasa absolutamente nada, porque hay un paso que está faltando. De nuevo, ustedes, pero Plamen está bien. O sea, digamos que de 10 puntos le doy 8. En efecto, uno lo que tiene es el suelo y lo que hace es delimitar el ADN, porque el ADN hay de todo. Hay hongos, hay bacterias, hay perros, gatos, está todo el mundo ahí metido. Entonces uno para delimitarlo usamos primers que sean de un grupo. Pueden ser por especie, pueden ser por género, pueden ser por lo que ustedes quieren. En este caso vamos a hablar que es para Phytophthora, entonces es por género. Muy bien, y los ponemos en contacto con la membrana. Entonces, para ver lo que dice es que se pega, se hibridiza, entonces me genera una muestra. Técnica, eso es lo que uno busca, sí. ¿Técnicamente pasa eso? No. ¿Por qué? Porque falta un paso. El ADN, recuerden que es de cadena doble. Para que se hibridice, primero hay que desnaturalizarlo. Entonces, uno lo que hace es tomar el producto de PCR, desnaturalizarlo, para tener cadenas sencillas, simples, que estén flotando. Y esas cadenas simples, uno las pone en contacto con la membrana, para que cada membrana, recordemos que cada spot es un primer de cadena sencilla. Entonces se va a pegar de manera complementaria cuando encuentra su homólogo. Y ahí tenemos un dot que llamamos.
un punto. Donde hay hibridización, como explicaba Plaven muy bien, es porque la muestra es positiva. Si no tenemos un punto, no tenemos un dot, quiere decir que para esa especie es negativa. Entonces, uno lo que hace es que con una tabla de identificación, uno puede ver 17 horas. uno puede ver no, ¿quién es? Uno puede ver ahora aquí digamos, por ubicación, cuál especie es. Entonces, uno lo que dice es, fila B, columna 1 va a ser Pythium y Rutilium. Si uno dice fila G, columna 3 va a ser Phytophthora infestans, y así con cada spot. Y así uno puede, digamos, poder identificar cuáles son los presentes, como aquí, que me decían con esta Salvaticum, Nunun, y ahí van varios, por ejemplo, y soya, por ejemplo, y anda. Y así uno tiene una identificación masiva de las especies presentes. Ahora, ¿es por género? Sí. ¿Por qué? Porque generalmente uno lo que estudia son las que pueden ser o tener algún efecto beneficioso o ser cuarentenarias. Por eso es que se han generado diferentes estudios para lo que es principalmente para Pythium y Phytophthora, que son muy patogénicas, para Fusarium, en el caso de Fusarinas, para Penicillium, que es un tema más de diversidad, y enfermedades específicas en lo que son manzanas y cerezas. Y Tricoderma es el controlador más estudiado, entonces por default también hay mucho estudio en lo que es el análisis de estas especies. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Todo claro, todo en orden. Ok, buenísimo. La clase ya casi va a acabar, solo un par de slides más y explico el laboratorio. El laboratorio, bueno, la idea es que lo hagan hoy, ¿verdad? O sea, lo entregan de hoy en 8, en grupos, pero dice, ya la idea, o sea, terminamos temprano con la idea de que lo hagan en su casa. O sea, en horas de clase, lo que quiero decir. Ahora bien, la suma de este montón de técnicas, esta es una técnica, pero hay muchas técnicas donde lo que uno al final hace es converger entre las diferentes regiones. Aquí la parte más importante, y por eso empezamos con la parte más básica, es la escogencia de los primers. Y si ustedes le preguntan a cualquier persona que trabaje en metagenómica, y que lo decía muy bien ahora Mariana, esa es la parte más importante porque es la que me va a definir el estudio. Si yo quiero trabajar con omicetes, si quiero trabajar con biocontroladores, si quiero trabajar con levaduras, si quiero trabajar con fijadores de nitrógeno, entonces lo que yo voy a hacer es diseñar imprimadores en relación a los grupos que yo quiera estudiar o a las funciones que yo quiera estudiar. Si ustedes, por ejemplo, quieren estudiar el tema de fijación de nitrógeno en suelo, entonces lo que hacen es buscar los genes relacionados con el tema de fijación de nitrógeno y buscar regiones que sean conservadas para sobre esas diseñar imprimadores y empezar los estudios de fijadores de nitrógeno. Si ustedes lo que quieren es ver fusarinas, entonces lo mismo, es hacer un estudio, un diseño de primers que me amplifiquen todas las fusarinas y después amplificar el ADN presente. Entonces, mediante el diseño de imprimadores es que ustedes pueden ver, digamos, hacer diferentes estudios. Por ejemplo, a nivel ambiental, hay un concepto llamado eDNA, que es una E, DNA. La I es de ambiente, environment, donde uno lo que hace es tomar muestras, como hicieron ustedes, en el bosque del TEC, pero de ADN. Perdón, bueno, toman muestras de suelo, puede ser de agua también, inclusive de aire. Y uno lo que captura es el ADN presente en las partículas en el aire, o si no también los microorganismos presentes en el agua o en el suelo, o por hisopados también. Y uno en base al estudio, uno diseña los imprimadores y obtiene de esas muestras lo que es el eDNA para poder amplificar las regiones que a uno le interesan. Uno inclusive, por ejemplo, podría ver
hábitos alimenticios en base al eDNA obtenido de un pez, por ejemplo, donde yo en base al contenido estomacal de un pez puedo entender mejor cuál es la diversidad que se encuentra presente en una zona marítima. Inclusive, puedo hacer algo más pequeño. Puedo sacar ADN a un ácaro y en base al ADN puedo descifrar qué tipo de alimentación tiene, buscando el ADN, no del ácaro, sino buscando el ADN de la planta que se está comiendo. Entonces yo puedo tener una muestra indirecta a partir de una muestra que estoy estudiando. Pero bueno, en este caso, lo que se hizo fue un estudio del contenido intestinal de peces, de diferentes peces obtenidos en diferentes actividades costeras para ver la diversidad ambiental que había en diferentes puntos marítimos, que son los que ustedes ven marcados en diferentes estrellas, que dependiendo de la zona geográfica, pues va a tener diferentes condiciones climáticas que pueden llevar a una mayor o una menor diversidad. Entonces, igual como vimos al principio de la clase, uno lo que trabaja es con imprimadores. Ahora, les pregunto, ¿cómo trabajar con diversidad tan grande? O sea, ¿cómo hacer unos imprimadores que sean universales si uno quiere ver una alta diversidad? ¿Qué se les ocurre? Ustedes, ingenieros en biotecnología, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo harían para poder hacer estudios de diversidad con un set de primers? ¿Cómo se le ocurre a usted, Caleb? Profe, repítame la pregunta, por favor. Digamos, ahora, por ejemplo, ustedes quieren hacer estudios de diversidad, Ujú. pero digamos, ¿cómo diseñar unos primers que se adapten a todo? Oh, no sabría decirle la verdad. Embarque a alguien. Ustedes en este momento tienen el poder de embarcar a alguien. Ok, de embarcar a alguien. Voy a hacer aleatorio para no caer tan mal. ¿Qué cuenta? Marilyn. Marilyn, bueno, digamos que sí. Marilyn, de forma aleatoria, Caleb dice que usted tiene que contestar la pregunta. ¿Cómo A haría mí usted? tampoco se me ocurre nada Entonces, como para ¿a quién embarca? Ah, no sé, a Mariana. Mariana, señalada por Marilyn, ¿qué haría usted? Con primers, con un Ajá. set de primers. Ajá. ¿Qué Creo tipo de que diseño loco se le ocurriría a usted para poder hacer un estudio masivo de diversidad? Creo que lo que yo haría sería escoger una región o una secuencia que sé que es como esencial para todos los seres vivos y Ajá. que sé que todos van a tener esa secuencia, pero que de igual forma sea variable. Ok, eso está muy bien. Este casi que es el principio de la evolución. Trabajar con regiones que uno sabe que todo mundo tiene, que son conservadas, pero que dentro de una especiación van a haber diferencias. Eso está genial. Hay una forma un poquito más sintética, pero está genial. El approach está muy bueno. Hay otra forma donde recuerden, ustedes lo vieron en bioinformática, que uno hacía colas a los primers. Entonces, lo que uno puede hacer son que uno puede trabajar con una gran cantidad de primers, no tiene que ser un único primer, pero uno hace las mismas colas. ¿Para qué? Esas mismas colas es como darle cierta uniformidad. Y estas colas me ayudan a meterlo a plásmidos. Entonces, lo que yo después secuencio son los plásmidos, la región entre ambas colas. Entonces, por ejemplo, aquí lo que hacen es que el inserto, como es en la parte gris de abajito, es la parte de interés y yo genero colas en los primers para yo después poder clonar eso en un plásmido y secuenciarlo. Y eso tener una amplia gama de muestras que va a poder secuenciar y poder evidenciar la alta diversidad o baja diversidad presente en una muestra. En este caso, por ejemplo, están tomando el contenido intestinal
de peces. Y que al final, como los peces son una máquina de comer cosas, lo que se pongan enfrente, pues lógicamente van a encontrar una gran cantidad de cosas ahí, de eDNA o una alta variabilidad de eDNA. Y prueba es que al final ellos hacen una relación entre la diversidad encontrada en el eDNA y regiones de diferentes ambientes. Y lo vemos casi que tres tipos, que son corales, regiones altamente urbanizadas y otros ambientes. Entonces, ¿qué conclusión saca ustedes en base a este gráfico? ¿Quién anda por aquí? Ya le pregunté a Caleb. Fabricio, si usted ve este gráfico y yo le digo, este es el eDNA del contenido intestinal de un pez, ¿qué conclusión saca usted de ahí? Yo creo que en los arrecifes hay una mayor cantidad de diversidad. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que pasa eso? ¿Con respecto a Porque... quién? ¿Y con respecto a quién? ¿Cómo? Usted dice, bueno, perfecto, ok, en el corales hay una alta cantidad de diversidad y en dónde no hay. En las áreas urbanizadas, muy Ok, urbanizadas. ¿Y por qué cree que hay una alta diversidad en los corales? De no sé. ¿Qué inferencia tiene elaborar alguien? A Pablo. Pablo, ¿por qué usted cree que hay una alta diversidad de un coral? O en peces que viven cerca de corales o obtenidos en corales. La verdad, no sé, profe. Jehová es mi pastor. Roberto, míralo, ya lo he visto, Roberto. Roberto, ¿todo bien? Está muy callado. Cuéntenos, ¿por qué usted cree que hay una alta diversidad en corales? Profe, no sé, tal vez se crea un microambiente ahí estable, mientras que en las zonas urbanizadas de la intervención y del ser humano llega como a desequilibrar el equilibrio que hay ahí de abundancia y riqueza, no sé. Bueno, está cerca, está cerca. Pues Juliet. estaba toda la clase, profe, no crea. Solamente Sí, yo sé, yo sé. Bueno. Juliet, cuéntenos, ¿qué es un coral? Empezamos por ahí. ¿Cuál es la función biológica de un coral? ¿Por qué es tan importante un coral y por qué la gente se rasga las vestiduras por los diferentes corales? Yo diría que porque proveen de alimento o como refugio también para las Exacto. especies. Proveen de alimentos, sí, pero también de refugio. Son hoteles. Los corales son hoteles de bichos. Entonces, en los corales ustedes se aseguran tener una gran cantidad de bichos, y bichos comiéndose otros bichos. Entonces, aquí ustedes se aseguran tener un alto acervo. En donde ustedes ven corales que tienen ¿cómo decirlo? Poco número de individuos, están cerca también de lo que son sitios urbanos. Y es que, digamos, ya si ustedes van a un coral, por ejemplo, que está cerca de una zona costera donde hay barcos, cosas por el estilo, se ve más afectado, diferente a un coral donde, digamos, en zonas más vírgenes. Entonces también es importante ver no solo el coral, sino dónde está el coral. Una zona urbana casi que está destinada a tener poca diversidad, porque una zona urbanizada pues no tiene ningún tipo de trato especial, de alguna forma, para poder promover la mayor diversidad. Las zonas agrícolas, que es lo que uno esperaría que fueran altamente diversas, no lo son. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es aplicar agroquímicos y después tricoderma. Entonces, lo final lo que hay es un bicho, o dos, Beauveria y Metarricium. Pero lo que hay son pocos organismos y no se promueve una alta diversidad, muy diferente a lo que es la permacultura. ¿Qué es permacultura? ¿A quién le va a preguntar? A Montserrat, ¿qué es permacultura? Profe, ¿qué es perma qué? Permacultura. No tengo ni idea de qué es eso. ¿A quién? Señala a alguien ahí, tírele la bola a alguien, a quien usted quiera. A quien le Déjeme caiga mejor. ver. Véngase. Bueno, el que me sale primero es Alexander.
Ok, Alexander, ¿qué es permacultura? Profe, no tengo idea, la verdad. ¿A quién le tira la pelota? A alguien, tírele a alguien, véngase de Ajá. alguien. Fabricio. Fabricio, ¿qué es permacultura? Profe, no sé, la verdad nunca había escuchado eso. Permacultura. El último intento por la honra, Gingy, ¿qué es permacultura? Mm, no, no tendrá algo que ver con el diseño de algo, ¿De qué? como, no sé, como de algún ecosistema o algún espacio natural, pensaría, no sé. Permacultura, vean, permacultura es una actividad agrícola, bueno, actividad agrícola no, es una actividad de vida, perdón, es que está escribiendo mi jefe, la misma, Nacho. Permacultura es un tipo de comportamiento donde los humanos lo que hacemos es, digamos, no gastar, es tener un tipo de vida donde no se afecta o se reduce lo menor posible la presencia del ser humano. Por ejemplo, un ejemplo tácito, los baños, el excusado. Un excusado lo que hace es botar agua. Entonces, imagínense que ustedes cada vez que van al baño lo que hacen es jalar agua. ¿Cuánta agua se pierde en un excusado? Eso va en decremento de la sociedad humana. ¿Por qué? Porque se pierde agua que es tan preciada, se usa para lavar caca, literalmente. Entonces, un baño de permacultura, por ejemplo, son más de hueco y trabajan con acerrín y después lo que hacen es como un tipo de compostaje ahí para tratar el residuo. Entonces, ese tipo de comportamientos o ese tipo de cultura per se lleva, digamos, o se cree que lleva a la permanencia del humano, ya que no gastamos los recursos del medio ambiente. Ahora, ¿a qué voy con esto? En el tema agrícola, por ejemplo, nosotros, de nuevo, lo que tendemos es a aplicar agroquímicos para matar insectos, matar hongos, matar bacterias, y después tenemos que regenerarlo con fertilizantes químicos, por ejemplo, o agregando tricoderma o BR terricium. Entonces, una forma muy sencilla es no aplicar nada, simplemente aplicar enmiendas que llaman, que son prácticas culturales, donde lo que se busca es la regeneración del suelo mediante la regeneración de los microorganismos. Entonces, si mantenemos viva la flora del suelo, lo que vamos a hacer es promover un buen ambiente para que las plantas puedan sobrevivir. Eso se le llama permacultura, ¿ok? Entonces, si por ejemplo aquí tuviéramos en la muestra alguna zona pesquera, pero que practican permacultura, a pesar de ser una zona, pues no urbana, pero digamos que manipulada por el ser humano, posiblemente veríamos un número más alto de lo normal en lo que es la cantidad de especies en el IDN. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profe, yo tengo una pregunta porque no entendí lo del plásmido y el primer. Ok, digamos, usted lo que puede hacer es, cuando usted lo que puede trabajar son varios primers. No tengo que mostrar el gráfico. Un gráfico que me sirve. No, este no era. Este. Digamos que usted lo que puede trabajar son muchos tipos de primers, pero secuenciarlos es muy difícil porque son muchas regiones, ¿cierto? ¿Mariana? Ajá. Entonces, ¿cómo yo hago para uniformar eso? Digamos que sus primers van a ser la parte verde, la parte amarilla o la parte roja, ¿verdad? Eso es lo que le da a usted la diversidad de la muestra. Y usted lo que hace es que le pone unas colas extra. Cada vez que usted hace el PCR, la TAC polimerasa le va a agregar estas zonas. Estas zonas usted las va a usar para poder ensamblarlo con un plásmido.
Entonces, después usted usa estos primers que son sintéticos, no corresponden a ninguna región, no es BATCA ni ITS, nada por el estilo, sino que son homólogos a un plásmido. Entonces usted a la hora de clonar, perdón, siempre se pasa esto. Usted a la hora ¿cómo es? De amplificarlo, la TAC polimerasa me pega estas colas y estas colas yo las puedo pegar por enzimas de reacción o por homología a un plásmido, ¿ok? Entonces después lo que yo hago es secuenciar entre la parte verde y así tengo una gran cantidad de muestras. Entonces ustedes... Pero ¿qué es lo que se pega a las muestras? Digamos, tengo un montón de secuencias, porque tengo un montón de microorganismos. Ajá, ¿Qué usted es lo que se pega a las secuencias? Usted trabaja con diferentes regiones. Usted puede trabajar con diferentes regiones de diferentes, ya usted lo decide. Pueden ser ITS, T6S, puede ser genes fusionales, ya eso lo decide usted. Lo que hace es para homologarlo, es hacer colas en cada extremo para poder clonarlo y secuenciarlo. Pero usted Pero decide. entonces Ajá. lo que se clona es el producto ya amplificado. Exactamente, totalmente. Ok. Sí, es para uniformar la secuenciación. Ok. Entonces, sí, lo que se clona es porque a la hora de hacer el PCR, usted está insertando nuevas regiones sintéticas que es para después clonarlo, sí. Ok, creo que ya entiendo. Okay. Si no, también cualquier duda, yo sé que a veces aquí virtual es más complicado, pero se puede, cualquier duda que tengan, podemos retomarla ya en vivo en directo y con pizarra es mucho más sencillo. ¿Ok? Ok. Profe, Dígame. ¿esta técnica tiene algún nombre? Es que no le veo por ningún lado. ¿Qué cosa, perdón? Que si esta técnica tiene algún nombre específico. Ah, es que no, se llama clonación. Pues Clonación. sí, clonación. Pero es muy común cuando uno trabaja, digamos, una alta diversidad por metagenómica. Ok. Ok, estamos. ¿Preguntas hasta ahora? Ok, entonces, para ir cerrando la clase, vamos a ir al laboratorio. Entonces, solo para hacer una pequeña, ¿cómo es? Encuesta. ¿Quién de aquí ya ha visto Mega 11? Bueno, Omega, cualquier versión de Mega. ¿Nadie ha visto Mega en su vida? Mariana, ¿usted lo había visto Mega? Sí, profe, pero no me acuerdo. O sea, lo vimos como por una clase en Bioinfo. Ok. Y ya. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a compartir otra clase. Entonces, ¿qué se me hizo? Denme un segundo, perdón, para no sé qué dice el archivo. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Entonces, aquí están viendo el laboratorio, ¿verdad? De Mega, ¿cierto? Chicas, profe. chicos. Ok. Esto, de nuevo, esto está en el TEC Digital. En el TEC Digital están las instrucciones para hacer el laboratorio. Se hace en grupo. Son para 4 personas, lógicamente. Y ahí ven los temas. Y aquí está el link para bajar el programa. No lo vemos presencial porque aquí en el TEC uno ocupa permisos. De hecho, este programa antes lo veíamos en bioinformática, pero lo quitamos justamente por eso, porque había que pedir permisos y era muy complicado. Y usamos herramientas en línea que tal vez no son tan robustas, pero al menos daban una buena idea. Pero ahora vamos a aprovechar el tema de la virtualidad para trabajar un poquito con Mega. Entonces, en el TEC Digital, ustedes van a encontrar esta práctica, y van a encontrar un archivo .fasta, que se llama tricoderma.fasta, que básicamente es un compilado de alrededor de 15 secuencias
que es un estudio hecho en diferentes especies de tricoderma, hechas a partir de la región de ITS. Y aquí describe paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Ahora, rápidamente les explico. Bueno, como decía, ahí está el link para descargar Mega, ¿ok? Que, espera un toque, esta cosa. Santo. Ok, vamos a hacer. Entonces, un segundo, que es que no encuentro. Aquí. Ahí. Están viendo Mega en este momento, ¿verdad? El programa. Sí. Ok, perfecto. Bueno, este es el dashboard. Aquí es donde uno trabaja Mega. Es un programa común y corriente, normal, donde ustedes aquí tienen pues diferentes funciones del programa. Ustedes de nuevo del Tech Digital van a descargar la lista de secuencias, que es la de tricoderma. Aquí el paso número 1 que uno hace, como recordarán, es alinear las secuencias. Entonces yo me voy aquí a alinear y aquí me voy a la primera opción, que es editar o construir un alineamiento. También puedo abrir alineamientos que ya haya cargado yo de la computadora o que ya he hecho previamente. Aquí me van a pedir, bueno, crear un nuevo alineamiento, ¿verdad? Le voy a dar que OK. Y aquí me van a preguntar si lo quiero hacer de ADN o de proteínas. Voy a escoger de ADN, ¿ok? Estamos, ahí estamos viendo, bien. Después, ya aquí en esta tabla que es para hacer el alineamiento, me voy a Edit. Y en Edit puedo insertar aquí desde Insert Sequence from File. Eso es cuando ustedes tienen un archivo. Pueden subir varios FASTA al mismo tiempo o una lista, depende como ustedes hayan descargado. Yo descargué una lista completa. Yo seleccioné varias secuencias del NCBI y la descargué como un archivo. Ustedes también pueden descargar diferentes archivos, diferentes files y subirlo uno a uno para hacer el alineamiento. Aquí le doy Open y lo que va a hacer es crearme el alineamiento como tal, ¿ok? Aquí ya tengo al menos la lista de las muestras. Después, cuando ya tengo esto, tengo que exportarlo para que Mega me lo pueda leer el alineamiento como tal. Aquí no está alineado, aquí lo que tengo es nada más las secuencias ahí amontonadas. Para exportarlo como un alineamiento, me voy a Data y en Data me voy a Export Alignment y aquí les cojo en el Mega Format. Si ustedes quisieran generar un alineamiento para leerlo en otro programa, lo que hacen es guardarlo en FASTA. Si lo van a leer para Mega, lo guardamos como un formato Mega. Entonces aquí le doy Mega Format. Y aquí, Es para hacer un check ahí, no sé si alguien está viendo, pero yo no veo nada. Bueno, veo el mouse parado en media pantalla, profe. No sé si alguien vio algo. ¿Qué están viendo en este momento? Yo estoy ya... ¿Alguien que me copie lo que dice el compañero, perdón? Se ve Sí, yo como pensaba que era Mega, yo, pero... se ve Mega como la pantalla en blanco y más nada. Ah, ¿no han visto nada? Oh, ok, Ah. perfecto. Voy para atrás entonces. Es que yo creo que tengo que cambiar tengo que compartir la pantalla cada rato. Entonces, pensé que lo estaba haciendo automático. Pero bueno, perdón, disculpen. Entonces, vamos a ver dónde está. En este momento, ahora ven esto, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo es? Bueno, ahí va a quedar el video sí queda grabado, entonces todo bien por aquello. Pero igual, repito, no importa.
como les decía, uno después de de construir el alineamiento, tiene ya todas las secuencias amontonadas. Y uno lo que hace es generar el alineamiento. Entonces, aquí me voy a Data, allá arriba en el menú de arriba, ¿cierto? Y aquí me voy a exportar el alineamiento. Les decía que si ustedes quieren hacer un alineamiento para otro programa, lo pueden guardar en un formato FASTA, donde usan Mega nada más para alinear. Ahora, si ustedes quieren ya usar, digamos, Mega per se, pues lo que hacen es salvarlo con un formato Mega. Aquí va a escoger el formato Mega. Y aquí me tira para salvar el archivo. Entonces yo lo voy a salvar como tricoderma.meg. Este es el alineamiento que yo estoy generando, ¿ok? Voy a ponerle salvar. Aquí le voy a poner reemplazar porque ya estaba hecho, yo lo he hecho ya previamente. Y entonces me va a tener aquí, me va a preguntar que si codifica o no para una proteína. Le pongo que sí. Eso es para hacer estudios evolutivos. Ustedes tienen que responder si es un ADN codificante o si no es un ADN codificante, porque en eso va a haber un tema evolutivo muy importante. ¿Ok? ¿Estamos? Ok, ahora, vamos de nuevo. Ahora, nos regresamos, un segundo para volver aquí. Compartir pantalla. ¿Qué es aquí? Entonces, aquí estoy de nuevo en Mega, en el dashboard inicial que estábamos, ¿ok? Vean que aquí yo tengo un icono, ahora me aparece aquí un icono pequeño, una lista. Esa lista es justamente el alineamiento que yo hice, a partir de las secuencias, ¿ok? Y ahora ya puedo hacer las diferentes funciones. Vamos a irnos al tema de filogenia. En filogenia me tira la opción para generar diferentes árboles. Vamos a enfocarnos en 3, que es el maximum likelihood, el neighbor joining y el UPGMA. ¿Ok? Voy a hacer nada más uno y ustedes completan el laboratorio en la casa. Voy a darle aquí maximum likelihood y aquí me tira el cuadro para escoger de nuevo la lista o el alineamiento que ustedes habían hecho. Denme un segundo para compartir de nuevo porque ya no confío en este programa. ¿Qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Aquí. Ok, aquí están viendo un cuadro gris, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Chicas? ¿Chicos? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, este cuadro gris lo que me da son una serie de opciones. A ustedes les va a parecer posiblemente diferente. Yo el mío está así porque ya lo cambié, pero en el laboratorio les especifica cómo hacer los cambios. Aquí a ustedes les va a aparecer aquí como none, el test de filogenia. Entonces ustedes le dan aquí clic en none, les sale el menú y le cambiamos a Bootstrap. ¿Qué era Bootstrap? Henry. Henry no puede hablar Gingy, ¿qué era Bootstrap? Profe, la verdad no me acuerdo, pero sí me suena. Gingy. Juliet, ¿qué era Bootstrap? Yo tampoco me acuerdo. Mariana, salve el equipo. ¿Qué era Bootstrap? No lo voy a poder salvar, profesor. No me Boot- acuerdo tampoco. Recuerden cuando uno hacía un árbol filogenético, recuerden que esto trabaja con una serie de puntajes, ¿verdad? Recuerden lo que era el gap, por ejemplo, similitudes y no similitudes, ¿cierto? Si una A y una A son iguales, es una similitud, lógicamente. Si tengo una A y una T, esos son diferentes, ¿verdad? Y a veces habríamos gaps para aumentar la cantidad de similitudes, ¿ok? Eso es una lectura. Todo eso, ese conjunto de
de similitudes, no similitudes y gaps es una lectura. Ahora bien, Bootstrap es la cantidad de lecturas que hace el programa. Uno puede decir, como vea, lea esta iteración, léala una vez, 5 veces, 20 veces, 100 veces. Y esto lógicamente lo que hace es darle mayor confiabilidad al resultado. Es como que ustedes hacen una respuesta al examen y la leen una vez. ¿Están seguros que está buena? Leámosla 2 veces, van a estar más seguros. Léanla 20 veces, van a estar más seguros todavía. Léanla 100 veces, eso ya está a prueba de balas, ¿verdad? Ese es, digamos, eso es un bootstrap, es la cantidad de iteraciones que uno hace para poder, o que hace el programa para revisar que la lectura nos tira el mejor score, que es la combinación de nuevo de similitudes, no similitudes y de gaps, ¿ok? Ustedes aquí pueden cambiar el número de bootstraps. Si mal no recuerdo, a ustedes les aparecía en 100 bootstraps. Ay Dios, ya la pues mal. En 100 bootstraps o 50 bootstraps, no me acuerdo. Yo en el laboratorio les especifico la cantidad de bootstraps que tienen que hacer. Háganlo con tiempo porque, créanme, esto puede tomar, la compu puede tomarle rato. Es más, ahorita me fijo en el laboratorio, yo creo que les puse 500 bootstraps y hagámoslo en 100 y apunten, por favor. Hagamos nada más 100 bootstraps porque si no van a durar toda la vida. Lo dejamos en 100 bootstraps y y lo demás ya lo dejamos tal y cual está. Lo demás son diferentes modelos para verlo. Está el de Tamura o el de Jux Cantor. Voy a cambiar a Jux Cantor y aquí le doy OK. Voy a bajarlo a 10 bootstraps nada más. Aquí le doy OK. Y ahí me tiro un mensaje, le doy OK nada más. Y ahí le doy OK. Montserrat, ¿sí? Profe, en el laboratorio dice que lo cambiamos por 50, entonces lo dejamos en 50 o ¿qué hacemos? ¿Cómo se llama esto? Deme un segundito, ya le digo. Es que al final en el laboratorio, yo les digo, reporten durante el laboratorio, que es el ejercicio que van a hacer ustedes como para aprender, es 50 bootstraps. Al final dice reportar, con bootstrap de 500. Dejémoslo en 50, está bien, para que no duren tanto. Reportar, Ok. reportar, que al final viene, si a decir lo hacen de una vez todo, así no tienen que repetirlo. Reportarlo con 50 bootstrap. Es que la idea era hacerlo en clase una vez, pero es que sí está durando bastante. Y con 50 y 500 va a ser toda la vida. Entonces, mejor lo dejamos así. De hecho, ya se me colapsó el Mega en este momento. De hecho, se me acaba de cerrar el Vega. Pero bueno, ustedes tienen mejor red que yo en este momento. Yo tengo la red del TEC. Entonces, ahí lo que salió, lo que les va a salir al final, después de darle OK, es el árbol filogenético. ¿Ok? Y ese árbol filogenético es lo que ustedes reportan. Tienen que repetir el ejercicio con los 3 diferentes tipos de árbol y reportar cuál es la diferencia que hay entre usar el Lighthood, el UPGM y el de Neighbor Joining. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿O está todo claro? Yo igual voy a subir el link, espero que hoy lo subo de fijo y lo paso hoy mismo. Y esto lo hacen fácilmente de aquí a las 7, pero por aquello que no entendieron o pasó algún problema en la computadora, todo bien, me pueden poner en un WhatsApp cuando gusten y si es el caso, hacemos un Zoom y podemos verlo ya en grupos individuales, como ustedes quieran, ya con más detenimiento, para que puedan hacer el laboratorio bien. De nuevo, es importante este laboratorio porque les va a servir mucho para hacer estudios posteriores, ya sea para este curso o en el TFG.
si ustedes tienen que identificar diferentes especies, este programa es muy sencillo y tiene cierta robustez, por decirlo de alguna forma. Algo muy común que la gente hace, por ejemplo, es, ustedes aquí tienen ya una lista de 15 tricodermas, pueden aumentarla. Y el día de mañana alguien hace TFG con William Rivera, por ejemplo, y amplifica una secuencia de ADN de tricoderma y lo que hace es meterla ya en esta lista, en este mismo árbol, y puede ubicarla mucho más sencillo y ver filogenéticamente hablando con quién está más o menos relacionada. Y eso se usa mucho, por ejemplo, se ha hecho ahora para lo que es el estudio de Fusarium raza 4, de poder identificar las diferentes razas que tenemos, que hemos encontrado ya en Costa Rica y que pues ahí nos ha llevado a la separación con lo que es raza 4, que ustedes saben que bueno, es un problema que la gente está temerosa de que llegue a Costa Rica. Si no es que ya llegó, pero si no que llegue a Costa Rica. Estamos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Profe, nada más una cosa, era que si se podía quedar un momento al final de la clase. Claro, con todo gusto, no hay ningún problema. Entonces, nada más recordemos, para hoy en 8, entregan este laboratorio ya listo. Hay llamada oral del artículo que está en el folder de la práctica virtual. Y de hoy en 8 nos vemos en la clase de manera presencial. Si no hay más preguntas, les agradezco su atención y recuerden que cualquier duda, consulta, no duden en llamarme, me ponen WhatsApp, ahí lo pongo en el chat del Zoom, y si no, bueno, ahí estoy en Formo, también ustedes lo tienen, entonces me pueden llamar cuando gusten. De mi parte, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Hasta Bueno, luego. profe, hasta luego. Ahora sí, Pablo, me decía. Ahora sí, ¿Sabe, profe. déjeme nada más detener ¿cómo se llama esta hora? Pausa, detener grabación.